Bienvenidos a Te Cuento, un video podcast de Fátima Cas. Exhausta ya, harta ya, ya para siempre enrabiada. La persona que diga que el cine no es un método de resistencia, tal vez nunca ha visto ni el cine comunitario ni el cine independiente, o como le decía Solana y Getino, el tercer cine. Mi nombre es Fátima Cas y hoy te voy a explicar la relación que hay entre dos temas que en lo personal me interesan, el cine y el feminismo, como dos conceptos que se han aunado para resaltar el arte cinematográfico de las mujeres, específicamente oaxaqueñas. En las entrañas de las comunidades indígenas en México persisten prácticas de profunda vulnerabilidad para las mujeres. El abuso, la discriminación y el silencio impuesto obligan a las mujeres a buscar herramientas de comunicación colectiva. Aquí, narrar en cine no es un pasatiempo, es un discurso político de supervivencia. Esta es la base por la que se rige la investigación, el análisis de las cineastas oaxaqueñas sobre cine comunitario con perspectiva de género. Una investigación que realicé en la materia de seminario de investigación de la carrera de comunicación en la Universidad Mesoamericana. Un estudio que se centra en el primer paso para la creación audiovisual, la intención. Para mí es súper importante encontrar el propósito de las cineastas, en la cual en esta investigación entrevistamos a 3 mujeres cineastas que han verdaderamente logrado ciertos reconocimientos nacionales e internacionales por las narrativas que impulsan. Entre ellas se encuentran Cassandra Casasola, María Conchita Díaz y Cintia Lisbeth Toledo, 3 mujeres que con sus historias de vida y relacionado con esta pasión cinematográfica crean productos audiovisuales que realmente son reconocidos a nivel internacional. Es en esta investigación donde descubriremos cómo el arte funciona como una especie de asamblea en contra del patriarcado. Para entender la intención de las cineastas oaxaqueñas, primero debemos desmantelar un poquito esta supuesta neutralidad del cine. Históricamente, la pantalla ha operado bajo lo que el teórico Christian Metz propuso, el cual es el significante imaginario, como esta concepción que nos puede traer el cine, o como una maquinaria de deseo que reproduce una mirada hegemónica, patriarcal y colonial. En este mismo sentido, también rescato la teoría de Laura Mulvey, el cual en su texto Placer visual y cine narrativo explica que el cine ha tenido una mirada masculina, o como ella lo propone, male gaze, el cual reproduce a la mujer como un objeto pasivo, sexualizado, en temas de voyeurismo y fetichismo. Es por eso que cuando llega el cine a México y comienzan estas historias retratando a las mujeres indígenas, el cine las encierra en lo que Roland Barthes denominaría como un mensaje connotado, o sea, con intención. Y los personajes de estas mujeres comienzan a ser o a tener un aspecto pasivo y estático, como ser servidumbre, siempre mostrarlas en un sufrimiento de abnegación o el exotismo para el consumo externo. Es decir, se les anuló la capacidad de performatividad, porque como lo dice Cintia en la entrevista, y que justamente eso me hace reflexionar que en las comunidades, en el cine mexicano ha pintado a las comunidades como gente inocente, ¿no? Y todo su condescendencia narrativa que ha hecho de nosotros. Y mi forma es, no, pues somos agentes activos de transformación, pero justamente por ser agentes activos que transforman su realidad, que transforman muchas realidades, también hay violencia, ¿no? Porque siempre la ha habido, ¿no? Patriarcal. Porque la comunidad es un agente activo de transformación. Frente a todas estas teorías, rescato la teoría latinoamericana de Solana y Getino, titulada Hacia un tercer cine, en el que pone como la pirámide de Maslow los niveles del cine, en el que el primer cine está gobernado por el poder y por estas élites que han construido el cine a su conveniencia. El segundo cine responde a intereses individualistas del propio autor, es decir, viene de sus experiencias personales, pero tampoco ahonda en una construcción colectiva. Y es ahí donde viene el tercer cine, un cine que para Solana y Getino es imperfecto, pero es reconstructivo, no es extraordinario, no busca hacer sentir bonito a la gente, busca incomodar, busca denunciar,
busca una transformación mediante el diálogo. El tercer cine se construye en las comunidades y con las personas de ellas. Y en Oaxaca, este tercer cine se puede ver evidente, porque hay construcciones audiovisuales que se crean por, para y desde la comunidad. ¿Y cómo no relacionarlo con algo que está pasando en Oaxaca, que es la violencia de género? Y no solo en Oaxaca, en todo el mundo. Y que además de ser discriminadas como mujer, también se vive una discriminación por ser mujer indígena, por ser una mujer afrodescendiente, por a lo mejor no estar en el nivel socioeconómico para poder realizar arte. Y es por eso que nace esta investigación, porque queremos resaltar el propósito de estas mujeres que, a pesar de la crítica y la intimidación de una industria patriarcal, y aquí vamos a ir con las 3 entrevistadas. María Conchita Díaz, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, conoce bien los dos lados de la moneda. Por un lado, la rigidez de la industria centralizada y por otro, la libertad de la comunidad. Su cine es camaleónico, enfocado en las complejas etapas de las mujeres, pero el camino de la creación está lleno de fricciones coloniales. Escuchémosla. Pues primero muchas gracias por la invitación. Creo que es bien importante como tener los espacios para poder hablar entre nosotras y bueno, entre todas como comunidad. Y pues nada, como gracias por hacer este tipo de contenido, ¿no? Que creo que también está bueno como llevarlo a otros sitios. Yo primero estudié comunicación, justo hablábamos hace rato de eso, en la Universidad Mesoamericana, y luego decidí empezar a estudiar cine y apliqué al CCC, que es la escuela de cine que está en el Centro Nacional de las Artes, y tuve la fortuna de quedar. Y eso para mí fue como pues el punto de partida en el cine y en la industria cinematográfica. Y estar en el CCC me ayudó bastante porque me abrió puertas que creo que hubiera sido mucho más lento de poder acceder, porque desafortunadamente el cine es, pues todavía es muy elitista en muchos aspectos, muy clasista, muy racista, y creo que sí se tiene que decir y se tiene que nombrar, porque la realidad es que eh, hacer cine y el arte en general, creo que todavía no está visto como algo de primera necesidad, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera ha limitado que todos podamos acceder al arte y al cine en particular, ¿no? Las instituciones replican la violencia simbólica de formas sutiles. En su testimonio, María Conchita expone un momento de profunda crítica hacia la academia. Un profesor mayor le dijo, pretendiendo halagarla, que ella filmaba como un hombre. Aprender a filmar no es adoptar la mirada del opresor. Por eso, a través de su casa productora Ishmati, María Conchita coordina el taller Hacer cine con el teléfono. Aquí vemos reflejada la caracterización de una construcción de diálogo horizontal. Al enseñar a iluminar con basura y objetos cotidianos, destruye la brecha económica y democratiza la técnica. Sus alumnos no consumen imágenes alienantes, codifican su propia realidad, filmando el duelo, sus lenguas y el desarraigo. Ella entiende que, como planteó Teresa de Lauretis, el cine es una tecnología de género. Al tomar la cámara, las oaxaqueñas no solo se apropian de los medios de producción, sino de su propia identidad. Para la cineasta zapoteca Cassandra Casasola, la cinematografía se entrelaza de forma dolorosa y directa con su biografía. Su ópera prima, A través de Tola, es un refugio de memoria frente a la desaparición forzada de su padre. Su infancia transcurrió entre el tianguis comprando películas piratas con él y los talleres lúdicos de fotografía estenopeica tras su ausencia. Cassandra redefine el cine comunitario no desde el asfalto académico, sino desde la corresponsabilidad afectiva. Aquí no hay tabuladores económicos rígidos como en la Ciudad de México. Hay asambleas, hay diálogos en las cocinas, hay respeto al tiempo del otro. Durante la edición de la película, la propia edición iba pidiendo que era una película narrada por mujeres. Y siento que también la forma en la
cómo hice la película, siento que también es como romper las formas de cómo haces documental, ¿no? Con este perfeccionismo. O sea, muchas veces también con asesorías que tuve desafortunadas, me cuestionaban como de, es que no grabaste bien el sonido y tiene que oírse tu abuela perfecta y vuelve a grabar la historia, ¿no? Y era como de, no, o sea, no voy a volver a revictimizar a mi abuela y poniéndola otra vez a entrevistar, o sea, que aparte ni eran entrevistas, eran las charlas que teníamos. Como de, no voy a volver a hacer la que me repite eso para que quede bien grabado y su voz, que aparte tiene un acento pues de por sí costeño, se lo voy a quitar, o sea, es como que no, o sea, dice, no, es que hay películas sobre desaparición que son perfectas, yo, pues qué bueno, como, no, pues, ¿no? Y siento que eso es lo que yo, pues, trato un poco de romper, pues, ¿no? Y también de abrazar, porque siento que también hacer mi película fue un proceso de formación para mí, y se nota un poco de cómo inicia y cómo termina, porque hay encuadres obviamente muy malos, que obviamente Cassandra cinefotógrafa se reprocha, pero pues es así inicié, o sea, cuando inicié la película yo no estaba haciendo fotos, no, todavía no me dedicaba a ser cinefotógrafa, y en el proceso fui aprendiendo y pues obviamente en el final pues ya hay tomas más bonitas, ¿no? Pero pues fue también abrazar ese material y decir, bueno, esto soy yo y lo abrazo y forman parte también de esta historia, pues, ¿no? Esta es una postura éticamente radical. Cassandra prefiere la imperfección técnica antes que la violencia extractivista del cine convencional. Se niega a obligar a su abuela a repetir muchas veces el relato de una tragedia para satisfacer los estándares estéticos de un festival elitista. Y es ahí donde la retórica visual de Cassandra florece a través de metáforas puramente orgánicas, como el agua, extraída de sus vivencias en la costa con su abuela y las lluvias cotidianas, representando el llanto incesante, pero también la acción de soltar y dejar ir. Las hormigas, insectos que invadían los espacios de su padre antes de su desaparición, y que se marcharon junto con él, representadas en círculos como el símbolo de lo cíclico de la vida y de la muerte, y los gallos de pelea, bañados en un tinte rojo experimental y encerrados en círculos para encarnar la tensión del momento en que se relata el asesinato de su padre. La obra de Cintia Lisbeth Toledo Cabrera, en su documental Huachinango Rojo, filmado en el Istmo de Tehuantepec, funciona como una denuncia frontal y disruptiva contra el ritual tradicional de la virginidad. Cintia utiliza la animación, el baile y la resignificación de los signos culturales locales para cuestionar los usos y costumbres que lastiman a las mujeres. Aquí opera de manera perfecta la teoría de la codificación y decodificación de Stuart Hall. Las cineastas oaxaqueñas realizan una codificación oposicional, toman los elementos de su cultura tradicional y en lugar de folclorizarlos, los articulan como un sujeto de crítica feminista contemporáneo, arrebatándole al patriarcado el monopolio del discurso. Yo digo, al principio mi objetivo personal fue pues hablar del tema, ¿no? Crear conversación. Lo que me interesa es justo que el cine que hago no se desborde como el cine industrial, ¿no? O sea, no estoy diciendo que está mal, pero no lo podría yo manejar porque hay cosas que tengo que hacer que van en contra de lo que yo creo. Entonces, por ejemplo, en el cine comunitario, a mí se me complica muchísimo el término porque para mí la comunidad tendría que ser totalmente horizontal, no tendría que haber ni un director ni una directora, ¿no? Entonces, yo he cambiado muchísimo el término o la forma en la que lo uso y digo, bueno, mi cine tiene perspectiva comunitaria. O sea, hay prácticas dentro de mi cine que son comunitarias y dentro de la narrativa de mi cine hay prácticas, hay lenguaje comunitario. Pero sería para mí imposible que todo el cine que yo hago sería comunitario, no porque yo quiera, sino porque incluso las reglas de las convocatorias del FOCINE te hacen decir, ¿no? ¿Quién es el director? ¿Quién es la directora? Cuando me preguntan, sí, digo, no, mi cine tiene prácticas comunitarias, ¿no? Y prácticas que todos tenemos que tener en la vida. Pero dentro del cine tiene prácticas comunitarias y dentro del lenguaje también, ¿no? Del lenguaje cinematográfico se trata de tener prácticas comunitarias, ¿no?
pues no expropiar, ¿no? Cuidar la dignidad de nuestros personajes, de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Hacer... Cintia Lisbeth Toledo reconstruye el concepto de cine comunitario y lo apropia, mencionando que su cine tiene prácticas comunitarias, donde la producción interna es valorizada. Cintia no solo se concentra en el discurso, sino en la forma en la que se crea y en las personas que forman parte de ella. De igual forma, se presenta un análisis sobre cómo las instituciones influyen en las decisiones de producción y crean lineamientos que limitan procesos verdaderamente comunitarios, donde la comunicación horizontal sea posible. Hacer cine comunitario con perspectiva de género en Oaxaca es un acto de profunda valentía. Es dislocar el lenguaje cinematográfico occidental y patriarcal para conseguir una comunicación horizontal, puesto que el cine comunitario no busca la espectacularización del primer cine ni el individualismo del segundo cine. Busca la transformación del tercer cine, la generación de conocimiento y crítica. Mediante el tercer cine busca la sanación, la denuncia, la memoria de las ausencias y la emancipación de sus cuerpos y territorios. La intención de las cineastas oaxaqueñas radica fielmente en usar la cámara como un espejo de construcción diaria, un refugio y, sobre todo, una contratecnología de salvación colectiva. Porque en un mundo habitado por la violencia, filmar con nuestras propias manos es comenzar a hacer justicia.